Vamos a recibir a nuestro primer invitado en el día de hoy, como lo habíamos anunciado en los títulos de nuestro programa. Está con nosotros Mario Galizzi, representante de APYME Santa Fe. Charlábamos con él recién fuera de cámara y la pregunta era concreta y la respuesta también fue concreta. A ver si la podemos llegar a repetir. ¿Cómo va, Mario? ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por invitarme. Bueno, por favor, ¿sirven estas medidas en lo concreto, en lo que tiene que ver con PYME? Y calculo que también los otros anuncios, porque es... De alguna forma, me imagino que es ponerle plata en el bolsillo a las personas para que el dinero con lo que producen esas pymes circule, básicamente. Mira, vos, si vos no tenés mercado interno, si vos no tenés consumo, si el trabajador no gana bien, vos tenés un mercado cada vez más chico y cada vez más raquítico. Por eso que hay una discusión de fondo entre los sectores que dicen, no, yo quiero exportar y quiero totalmente liberada la economía, porque quiero salarios muy bajos, y los países y la gente que decimos no, necesitamos salarios que estén equilibrados para que haya mercado interno y haya un equilibrio económico. Porque uno tiene que entender que los países que uno le nombra como países del primer mundo, como Estados Unidos, como Alemania, como Japón, no exportan el 100% de lo que producen, no llegan al 20%. El resto es un mercado fuerte, un mercado interno muy fuerte. En el caso de la pregunta específica que vos me estás haciendo, sí sirve. Y obviamente que también genera rispideces, porque hay pymes que me dicen, Mario, no puedo pagar el bono, me cuesta pagar el bono, me va a ser dificultoso pagar el bono. De 60.000 pesos en dos pagos de 30. Y hay otras pymes que lo van a poder pagar perfectamente, porque obviamente el universo pyme es enorme. Lo que hay es una realidad. Vos tuviste una devaluación del 20%. Hace pocos días. Hace pocos días, exactamente. Y los precios aumentaron por arriba de la devaluación casi un 15% promedio. Entre rubros que aumentaron más del 40% y rubros que aumentaron menos, pero más o menos te da un 35%. Eso hace que el trabajador gane un 35% menos y eso se reflejó rápidamente, como a mí me gusta decirle a los colegas, en el mostrador. O sea, cuando habláis, preguntamos rápidamente antes de hace unos días y todos están con una caída de venta. Esto va... Es automático. Es automático, es automático. O sea, es automático porque el consumo local cae brutalmente. Ahora, ¿esto qué tiene que ver? Tiene que ver justamente con una medida paliativa que tiene que ver con resolver un problema inmediato a la gente, que la gente pueda ir al supermercado, pueda comer, pueda comprarse lo básico y que el trabajador pare la angustia que tiene. Esto es concreto. La otra medida que a mí me parece importante es el control de precio. Porque, a ver, no hay una lógica para que vos aumentes los precios por arriba del 22%. Esto no tiene una lógica, más que una lógica de una posición dominante de un determinado grupo de empresas. Entonces, y especulativa. Y especulativa. Entonces ahí está bien. Vos podés especular, pero si no tenés posición dominante, no lo podés hacer. Por eso, y aclaro la posición dominante, porque veo que hoy la sociedad está muy libre empresa. En el mundo, la posición dominante hace que el Estado intervenga. Por eso es importante el Estado. No solamente en Argentina, que tenemos una historia de control de precios, sino en todo el mundo. Porque cuando un precio es desfasado y más de productos primarios, tiene niveles de sanción y de control. Nosotros estamos pidiendo un control para los productos primarios, básicos, elementales, que la sociedad necesita para poder salir adelante. Dos cuestiones. En principio, una de las medidas que anunció ayer Massa tiene que ver un acuerdo de precios con más de 425 empresas, 53.000 productos de primera necesidad, con un incremento mensual del 5% hasta fines de octubre. A lo que entiendo yo también hay que entender la última actualización de precios justos y en el caso de Santa Fe, precios santafesinos. Estas políticas, tanto de precios justos, precios santafesinos, la propia que acaba de anunciar más ahora, ¿sirven, no sirven y se cumplen o no se cumplen? Vos sabés que yo tengo una larga trayectoria de relación con Guillermo Moreno. Por lo cual yo te diría que las políticas de financiamiento y de control de precios se cumplen cuando uno saca costo, cuando uno se sienta con los comerciantes de igual a igual y le decimos, che, ¿cuánto es el costo que vos tenés? ¿Cuánto pagaste de flete? ¿Cuánto hiciste operaciones en cuenta 1? ¿Cuánto hiciste operaciones en cuenta 2? Y sacás un costo. Entonces ahí uno puede hablar con un marco de rentabilidad, entendiendo siempre que esa rentabilidad tiene que tener un equilibrio y para eso participa el Estado. Eso depende mucho del poder político que tenga el gobierno, de la capacidad de gestión que tenga la Secretaría de Comercio, y en ese caso funciona. Mirá, mi experiencia dice que
a ver, la sociedad, hay como, una idea en la sociedad que el control de precio no existe y no sirve. O sea que yo creo que no. Yo creo que cuando, digo el caso de Guillermo Moreno como un secretario de Comercio conocido, cuando Guillermo llevaba adelante una política de precio, consensuaba con la industria, consensuaba con los sectores comerciales y productivos, la cosa funcionaba. Mira, te voy a dar un ejemplo que a mí me dejó muy impactado estos años. Estos últimos año y medio hemos tenido reuniones con un montón de empresas, fundamentalmente con la directora del Vice, María Los Ángeles Agnú. Y recorríamos empresas para justamente las líneas de crédito del Vice, que realmente eran líneas de crédito muy importantes. Y había una empresa láctea, que no voy a dar el nombre, muy conocida, que en la reunión chica, que habrá habido 15 empresas, le preguntan sobre el tema lácteo. Y ella dice, miren, yo estoy muy enojado. A mí me cobra, yo tengo mi markup de precio que no supera el 35%. Ahora, cuando veo mi producto lácteo, mi leche, en góndola está un 100% arriba. Y a mí me discute el jefe de compras si me paga el 28, el 35 o el 33%. Y esto tiene que ver justamente con una posición histórica. Santa Fe es una provincia que tiene históricamente una cosa muy sana y muy interesante, que los santafesinos por ahí se olvidan, pero a mí, que me tocó redactar la ley, me resulta muy importante decirlo, que fue la ley de grandes superficies comerciales. Y eso a nosotros nos permite tener una diversidad de supermercados. No estamos sujetos a 3 grandes supermercados. Y muchas de las marcas locales pueden vender de manera directa y competir con las marcas internacionales. Cosa que no ocurre ni en Entre Ríos, ni en el resto de las provincias, la gran mayoría de las provincias, porque no tienen esta ley. ¿Y en Buenos Aires? Menos. En Buenos Aires tenés los chinos, Coto, Walmart, Carrefour, y te diría que el mercado minorista lo tienen los chinos. Claro, que compran, que incluso se sientan a negociar los precios después de las mesas tradicionales, por llamarlo de alguna forma. Exactamente, y son más poderosas que las cadenas estas, en volumen de compra. Entonces, ahí vos perdés el manejo de precio. Entonces, acá es muy importante que la estructura política, la estructura empresaria y la estructura sindical tenga control. Nosotros venimos planteando ya hace varios años la necesidad de varios mercados concentradores de frutas y verduras a lo largo de la provincia, o sea, 6 o 7 grandes mercados, que en realidad no tienen el objetivo de tener una competencia directa y quedarnos con el mercado que tienen los supermercadistas, que además son amigos, algunos son socios de APIME. Tiene la medida de que la gente pueda tener un control de precio como un mercado central. Porque lo que vos no sabés, lo que el ciudadano no sabe, cuánto valen las cosas. Entonces, cuando vos no sabés cuánto vale las cosas, es muy difícil que vos puedas establecer un precio. Y lo que hay acá, claramente, es una fuerte política especulativa y una fuerte política de concentración. Entonces, lo primero que uno tiene que discutir es el costo con los empresarios. Y el segundo, tener un precio referencial. ¿Por qué pedimos nosotros los mercados, y lo hemos pedido con organizaciones gremiales, un mercado mixto tipo ADER, donde está el sector privado, el sector público y el sector de los trabajadores? Porque eso a vos lo que te permite es saber cuánto vale este vaso, cuánto vale el kilo de carne real. Entonces, hoy, que además tenemos la facilidad de los celulares, cualquier ama de casa, cualquier persona, cualquier hombre que quiera comprar, mete en el celular y dice, che, ¿cuánto vale en el mercado? Y entonces, si justifica realmente, me voy a tal mercado, y si no, compro el supermercado de casa. Esto es estratégico. Pues fíjate que cuando hablan de la casa, ¿te acordás del obrero? Sí, la cooperativa. La cooperativa del obrero, que hoy en Bahía Blanca se volvió a fortalecer y es fuertísima. ¿Saben por qué surgió esa casa? Porque el pan en Bahía Blanca estaba monopolizado, entonces le cobraban mucho más caro a la gente el pan. Y a partir de esa casa se diversificó, se formaron, bajaron el precio del pan y se terminó transformando en una cadena más importante. Por eso hubo un gesto cooperativo hace pocos días que tuvo que ver con una láctea que dijeron, bueno, no vamos a comercializar más los productos de esta láctea porque aumentaban. Bueno, esto es clave, que nosotros entendamos. Los santafesinos tenemos una historia de cooperativa. Lo que no tenemos son las leyes que nos protejan. Mirá, hoy se está escuchando varios candidatos hablar de la desaparición del Banco Central. Sí. ¿Sí? Bueno, Estados Unidos tiene 2 bancos centrales. Un banco central que es la Reserva Federal Norteamericana, que es posterior al Banco Central que regula las cooperativas en Estados Unidos, que son poderosísimas. El movimiento del manejo cooperativo de precios de las lácteas, agropecuarias, financieras, es varios PBI argentinos, que la gente no lo sabe. Entonces, de esa manera también tiene una regulación del tema de los alimentos. Ahora, volviendo a la pregunta inicial y no desordenando la charla, creo que son medidas necesarias frente a una devaluación tan brutal. Hoy un trabajador no puede
comer. Y lo primero que tiene que hacer una patria, un gobierno, es garantizar la comida a la gente. O sea, si nosotros, esto es el ABC de cualquier gobierno. O sea, yo estoy muy preocupado tal vez porque vengo de un pueblo del interior, que fui a una escuela pública, que me educaron en la universidad pública, que pude acceder a cosas que no hubiese podido acceder en mi vida si hubiese sido privado, en mi vida. Y eso no es un costo, y yo lo puedo pagar. De hecho, a mi hijo le puedo pagar una universidad privada. Pero ¿cuál es el punto? Esto es un milagro argentino, que la educación sea pública, que la salud sea pública y que podamos discutir claramente que primero, más que el costo, es cómo le damos de comer a la gente. Esto no tiene que ser discutido. A partir de ahí, discutamos todo. Qué modelo, cómo transformamos. Pero hay logros argentinos que no tienen que ser importantes. Mira, Guillermo Moreno decía una cosa que a mí me impactó mucho. En una charla que teníamos una gran discusión con empresarios, dice Guillermo, y no quiero hablar político, pero lo dijo muy lindo, desde que pasó Evita por la Argentina, los trabajadores en Argentina tienen que almorzar, cenar, desayunar y merendar. Y lamentablemente para algunos empresarios tienen que comer con cuchillo y tenedor. Entonces son cuestiones que nosotros no podemos discutir. Estas son medidas necesarias, inmediatas, y que además creemos nosotros que además tienen que estar acompañadas con otras medidas, y que el tema del control de precio y de la posición dominante, que en Estados Unidos se paga muy caro. Digo Estados Unidos porque mucha la gente le encanta hablar de Estados Unidos. Se paga muy caro cuando un grupo empresario pone un precio que es totalmente predatorio o dominante, perjudicando a la sociedad. Mario, recién estaba mencionando las virtudes del Estado en muchos campos de la vida pública. ¿Cómo se puede imaginar un país con pymes y sin Estado en el caso de tener un presidente o presidenta que decida retirar la asistencia del Estado al sector medio? Mira, buena pregunta. Yo creo que hay mucho enojo en la sociedad, pero además creo que estamos frente a uno de los grandes fracasos de mi generación. O sea, nosotros como dirigentes empresariales, políticos, sociales, mi generación, a la presencia de un candidato que habla y que dice que no quiere mal Estado, ni la universidad pública, ni el CONICET, yo siento que nosotros como generación hemos fracasado, porque no nos podemos dar el lujo ni haber permitido que semejante discurso a un país que le ha costado la revolución universitaria para tener una universidad pública, que la ciencia y tecnología, fíjense que el parque tecnológico exporta el 56% de lo que exporta la ciudad, sale del parque tecnológico, que es pura ciencia, ni que hablar de bioseres, ni que hablar de lo que son los hospitales públicos, que hay que sacar el sombrero. O sea, en vez de discutir cómo mejoramos semejante logro que no ha diferenciado de la gran mayoría de los países del mundo, a mí me parece que esto supera la política. Creo que esto es un tema que yo podría tirarlo la pelota para afuera y decir, no, es un tema de la política, es un tema que los políticos son un desastre. Yo creo que no, que son malos, que hay cosas que están mal y que hay cosas que yo no comparto y que me parece que se equivocan, pero además semejante actitud y semejante apoyo a la sociedad también es un replanteo de toda mi generación, empresaria, sindical, universitaria. Digo, la universidad tiene que hacerse un replanteo de que los chicos estén planteando cosas así, y cultural. O sea, yo creo que es un planteo mucho más profundo, que nos replantea todo. Creo que es un gran fracaso generacional, ni siquiera digo político, generacional, y que a mí me tiene profundamente preocupado y replanteando un montón de cuestiones que tienen que ver mucho más allá de la coyuntura. Porque, a ver, en la coyuntura, en alguna nota que me han hecho hoy y ayer, yo decía, la Argentina inevitablemente va a crecer económicamente por el gasoducto Néstor Kirchner. O sea, Brasil necesita que le exportemos gas, Bolivia le cayó el gas, nosotros le vamos a exportar gas, vamos a tener 10.000 millones de dólares de balanza comercial positiva, más los 5.000 millones de dólares que nos vamos a ahorrar porque ahora lo producimos y no lo compramos. Ni que hablar de las tierras raras, ni que hablar del oro, ni que hablar del litio.
O sea que la Argentina va a crecer. El problema es si nosotros en ese crecimiento brutal que va a tener la Argentina, nosotros somos parte de ese crecimiento. O sea, la sociedad si se reparte. O simplemente vamos a ver cómo al litio se lo llevan sin pagar impuestos, al oro se lo llevan sin pagar impuestos, al petróleo se lo llevan. Hay que recuperar las estructuras estratégicas de poder. Y un tema que vos me preguntás, y que a mí también no quiero dejarlo de pasar, es el tema, cuando hablan de sacar Estado, también hablan de volver a la FJP. Gran fracaso mundial y que a la Argentina le costó carísimo, y los que vivimos el proceso de la jubilación a la FJP y después de la FJP a la jubilación, lo aplaudimos, más allá de que las jubilaciones sean malas, o no como uno quisiera, las podemos cobrar. Hay otros países que no la pueden cobrar porque se perdió la plata. Entonces son cuestiones que generacionalmente a mí me preocupa mucho y creo, y lo digo permanentemente a muchos dirigentes que tienen 50 como yo, que nosotros tenemos un replanteo y una responsabilidad mucho más allá de la coyuntura política, y que esto nos tiene que replantear a todos. Y patear la pelota fuera de la cancha a la política es simplemente patear la pelota afuera, como dicen los chicos en el fútbol. Vos sos más futbolero que yo. Es patear la pelota afuera. Yo creo que no. Creo que replantea la política, pero también nos replantea a todos los dirigentes. El costo hoy día de una pyme santafesina, el mayor costo que tiene hoy en su producción es la energía, es el alquiler, son los sueldos. ¿Cuál es? Depende. Siempre depende. Si es una empresa de electroenergía, el costo de la energía. Claro. Si es una empresa exportadora, los salarios no valen nada, absolutamente nada, que es un modelo que te dice nosotros queremos solamente exportar. El sueldo no tiene absolutamente ninguna incidencia. Y si es una empresa pyme comercial, el alquiler tiene hoy una incidencia enorme, y esta ley de alquileres, que para mí es una aberración, tendrá que ser profundamente discutida por todos los sectores, los que defienden al Estado y los que no lo defienden, porque esta ley la votaron todos. Y esto es una ley que merece un replanteo profundo, porque bueno, puede tener a toda la sociedad, que en la gran mayoría son inquilinos, angustiados cada 6 meses en saber qué va a pasar. Acá es donde uno necesita un Estado que intervenga y que hagamos una ley que tenga algún nivel de corrección y que permita solucionar un problema, que primero el problema habitacional no está solucionado y genera una gran disputa para el comerciante que tiene que pagar el alquiler, como para el propietario o el inquilino que paga un alquiler de una familia y el propietario. En eso también es un costo muy alto. Y después el costo impositivo es un costo que tiene un nivel de presión, pero también acá hay que ser justo. Cuando te dicen Argentina es el país que más impuestos paga, todas esas frases que se dicen, viste que a la gente le encanta decir frases. No hay una presión impositiva en el mundo como en la Argentina. Bueno, en el mundo se paga impuesto y se pagan muy caro los impuestos, y además son profundamente sancionados, y el impuesto a la ganancia es enorme. Eso no quiere decir que no se tenga que producir una reforma fiscal. O sea, claramente hay que discutir una reforma fiscal, que además tiene que estar acompañada por una reforma financiera. Nosotros no podemos seguir teniendo una ley de entidad financiera que en los 40 años de democracia no la cambió nadie, y así imposibilita cualquier línea de financiamiento de crédito para las pymes o para las personas comunes. En eso sí hay que tener una discusión. La presión impositiva es un elemento importante, pero hay otros elementos que también juegan en el costo. Por ejemplo, el costo de flete en Argentina es enorme, y no nos tenemos que olvidar que la Argentina desarmó los ferrocarriles. Sí. O sea, entonces hoy cuando vos me decís que en un país con la distancia que tiene la Argentina, cuál es un costo que te deja fuera o dentro del negocio, yo te digo el flete. Te digo afuera y adentro del negocio porque nosotros nos dedicamos a mayorizar todo lo que tiene que ver con el rubro de la construcción. Entonces cuando vos ponés un producto, si el costo de flete es acorde, colocás la mercadería, y si no, no colocás el negocio. A mí, a todos. Entonces son los costos que... Tan simple como eso. Tan simple como eso. Los costos ocultos, comerciales, que uno tiene que rediscutir en la Argentina. Por eso es importante que las medidas sean en un conjunto de medidas. O sea, si vos me decís, che Mario, esto soluciona los problemas del país. No, esto lo de manual que hay que hacer hoy para que... Por acá se empieza. Para acá se empieza, para que lo primero, le damos de comer a la gente, resolvemos el tema de los jubilados, que tampoco le solucionamos el problema, pero avanzamos. Ahora esto tiene que estar acompañado con un conjunto de medidas, saliendo de la coyuntura creo que hay que replantear, y creo que, vuelvo a repetir, me parece que este tema de romper todo es
un gran replanteo a toda una generación, y lo único que yo le quiero decir a la gente que cuando uno se enoja pierde, que estoy de acuerdo que estar enojado y estoy 100%, y si yo tengo todos mis amigos enojados y como empresa estamos con algunas dificultades también. Ahora, es como una persona que se va en un auto y que le anda mal, ¿viste? Te anda mal el aire acondicionado, se te calienta el motor. Tenés dos opciones: dejar el auto en el camino, te vas caminando a Buenos Aires, o vas caminando como podés, parar la estación, le ponemos agua, le ponemos aceite y llegamos. Si nosotros rompemos todo, después recomponer es mucho más difícil. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender. Y esto yo lo digo con mucho dolor. Yo viví el 2001 con capacidad de dirigente. O sea, hay millones de filmaciones mías. O sea, yo ya era presidente de APIME. Y el 2001 mata gente, las crisis matan gente. Mi padre se murió, mi mamá se comió 3 ACV y murió de la peor manera, y tuvo que ver el 2001. Entonces, porque perder y quebrar y que las empresas quiebren y que la gente pierda la casa y que le rematen la propiedad. Nosotros en el 2001 paramos 37 remates de comerciantes. Entonces, decir livianamente que se rompa todo lleva consecuencias que son incalculables después de recuperar. Mario, muchísimas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes.